Bueno, vamos empezando nuevamente. Buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos en una nueva reunión de conversación. Es nuestro encuentro número 26, 7 de septiembre de 2020. Septiembre. Empezamos en marzo. Bueno, nos encontramos con distintas vueltas dadas hasta acá. Distintas vueltas que vamos a seguir. Es decir, tomamos un tema y no es que terminó para siempre, sino que vamos a retomarlos. Dejamos en realidad cada una de las vueltas que damos, por lo menos la dirección es esa, dejarlas abiertas, no concluidas, dejarlas abiertas, a seguir en función de lo que ustedes van diciendo y de los acontecimientos también, porque cuando podemos tomar lo inmediato de los acontecimientos, lo hemos tomado, y hoy es un día de esos. Hoy nos convoca lo perentorio de ciertos hechos y entonces la necesidad de hacer un recorrido y de pronto el título que nos convoca hoy, bueno, lo podemos leer así: La locura en lo social. Por otra parte, el nosotros, nos, los otros, bueno, así para hablar de este momento. En este momento de pandemia. Así que hoy retomamos, en muchas de las conversaciones estuvimos hablando con distintas entradas, hoy será otra, es otra. Hay formas de entender el mundo y la existencia de la humanidad. Hay modos. Cada uno de nosotros va eligiendo un modo. Concebir la existencia de la humanidad en términos de el estar siendo, considerar, por ejemplo, que lo fundante está en el compartir, y el valor de la construcción colectiva como posibilidad de supervivencia de la humanidad. Bueno, demos una vuelta por este momento. Liberémonos de hacer una lectura con la categoría del dominio, que ha estado muy dando vuelta en algunos lugares. La tenemos ahí, la corremos por el momento e inauguramos nuevas entradas. Una pregunta respecto de lo humano. ¿Hay algo radicalmente individual en el ser hablante, en el humano? No. Y se puede contestar con mucha facilidad. De hecho, hay una precariedad propia de lo humano, una inermidad propia del humano, que da cuenta que si alguien no nos recibe, a diferencia de lo que le ocurre en el nacimiento de un potrillo, si hay alguien que no nos recibe al nacer, si nadie nos recibe, no vivimos. Así que eso ya da cuenta de una precariedad. Entonces, esto que somos, seres hablantes, ¿somos individuales? No. No hay fuera de lo social. No. Nuestra vida está comprometida en el lazo social. Hoy, más que nunca, me parece que con algunos acontecimientos es necesario que nos ocupemos de nosotros. Veníamos hablando del amor, vamos a seguir hablando del amor.
Veníamos hablando del amor, los amores, las diversidades en la sexualidad, algunas no tan diversas, aunque son consideradas diversas y nuevas. Bueno, estas vueltas las vamos a seguir, como muchas que hemos dejado. No nos hemos despedido, vuelvo a decir, son pausas y es retomar cuestiones de la vida, cuestiones del psicoanálisis que son imprescindibles. Entonces, hoy nos quedamos con la locura en lo social, por otros lados, en plural, el nosotros, los otros, que nos inspiramos en Kush, este maravilloso pensador. Entonces, decimos, interrogar el nosotros es a un nosotros verdadero, a un nosotros humano. Entonces, les comento algo que algunos de ustedes conocen y otros no, que la Fundación Campos del Psicoanálisis, desde la cual hablo, tiene formalmente 20 años de antigüedad, lo dije una vez, pero en realidad tiene bastante más de 20 años. Reúne a profesionales de distintas disciplinas, donde estamos reunidos por la práctica del psicoanálisis, que es lo que nos interesa. Entonces, la fundación que tiene como característica la diversidad, podemos definirla como es política y apartidaria. Una diferencia muy importante. Política, porque se ocupa de la polis, se ocupa de las cuestiones de la polis, de la comunidad, de hacer comunidad con otros desde las distintas prácticas. ¿Hace comunidad? Sí. Bien. Por eso es política. ¿Es apartidaria? Sí, porque aloja todas las diversidades. ¿Por qué? Hay varios argumentos por los cuales es apartidaria. Porque se trata de alojar la diversidad. Eso es el psicoanálisis. Alojar la diversidad. Va a obstaculizar la segregación, sí. ¿Y qué más? De los muchos psicoanálisis, y saben que esto lo repetimos, el que nos interesa, entre los muchos que hay, le interesa poder decir que un psicoanálisis presta un punto radical de exterioridad. Disponiendo de ese punto de exterioridad radical, puede volver a mirarse, volver a mirar cada uno de los hablantes la escena por la que está pasando en la vida y entrar de otro modo que con su única imagen o creencia, interrumpir las creencias únicas para tomar un punto de exterioridad, y sosteniendo ese punto de exterioridad podemos entrar a hacer otra lectura y por lo tanto otras decisiones de la vida. Entonces, el sostenimiento de esa mirada exterior y la vuelta a mirar requiere lo no partidario, para no perder la voz, para no perder la libertad de decir, para poder acordar / discordar. A eso llamamos la libertad en el sentido no como ideal, sino nuestras voces, la diversidad de las voces.
que una voz de alguien toque la voz de otro y así, y en ese dejarnos afectar por la voz del otro, ahí hay un nosotros que es diverso, que no es nosotros y los otros, es un nosotros no segregativo, y esto implica un trabajo diariamente, no es que sale así nomás. Esto exige una política de sostenimiento para que esto pase, porque los humanos tendemos a muchas otras cosas, con nuestras oscuridades, a la segregación. Entonces, esto es una política. Implica un trabajo, un costo, un hacer. No sale solo. Entonces, es necesario para todos y cada uno como comunidad que mencionemos la singularidad de este momento, la peligrosidad de este momento. Hay riesgos de colapso en el mundo con esto de la pandemia. Esto es muy importante tomarlo lugar por lugar. Cada uno de los países, las ciudades, está haciendo lo suyo. Veremos qué más se puede hacer. Es necesario que nos despertemos respecto de la dificultad para llegar a una meseta. ¿Cuántos países llegaron a una meseta? Y decíamos, bueno, se amesetó, ahora baja. Se amesetó, bajó, luego y volvió a subir. Hay una cuestión muy particular de este virus. Se ha demostrado en nuestro país y en otros países. Se lo cree vencido y retorna. Llegamos a la meseta, ahora estamos en un punto muy alto. Si no hacemos algo más, esto va a seguir subiendo. Y esto, no podemos hacernos los distraídos respecto de esto. Si no se ameseta y no desciende, bueno, más adelante los números serán mucho más serios. Entonces, estamos escuchando a los trabajadores de la salud. Estamos escuchando a los especialistas en terapia intensiva, a los médicos de las distintas especialidades, a los enfermeros, a todos los trabajadores de la salud, que llaman a la sensibilidad social, llaman concretamente a la sensibilidad social, a nosotros nos llaman. Entonces piden piedad. Nos hemos encontrado con textos donde piden piedad. Es necesario que despertemos, que podamos además obstaculizar una clásica única dirección. Bueno, no única, pero una clásica dirección, vamos a decirlo así para hacerlo con un poquito más de cautela, donde de pronto están en cada uno de los países las normativas que bajan a la comunidad. Bueno, este es un momento para agregar la dirección inversa. A ver, ¿qué hacemos llegar nosotros para facilitar algo respecto de este momento? ¿Qué podemos nosotros desde las bases, que no somos lo gubernamental de ningún país ni del nuestro? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para aportar algo? En una reunión anterior, en algún momento retomamos la expresión distancia social y la revisamos y dijimos, ¿cómo distancia social? Si estamos más cerca que nunca. Entonces tomamos la expresión y dijimos, la llamamos distancia amorosa, distancia fraterna. ¿Qué más dijimos? Distancia ligada al cuidado, distancia ligada al amor, no distancia social, distancia sanitaria. Es la salud, es la ciencia la que nos pide esa distancia. En realidad algunos estamos más cerca que lo habitual. Por lo menos me parece que en esta dirección tenemos que ir. Juntos hacer algo más que quedarnos esperando viendo los números. Y el imprescindible, cuidarnos y cuidar. Esta distancia sanitaria es
amorosa. Es amorosa e imprescindible. Es cercanía. Es cercanía. Escuchemos la llamada de los intensivistas. Importantísimo. Están diciendo, no nos escuchan. La gravedad del momento, por favor, ven morir a los compañeros. Ustedes, imaginémonos en cada momento. ¿Saben lo que es eso? Ven morir a los compañeros. Personal especializado. Personal no especializado. Personal que está jugándose por la salud de la comunidad. Sabemos que se puede parar ahora si hacemos algo más. O lo dejamos suelto a que sea lo que sea, los números que sean. Vamos, todos juntos, nos abrazamos. Y entonces convoquemos a un nosotros distinto desde el psicoanálisis. Y pidamos nosotros a las autoridades más, incluso para aflojar la resistencia que produce las normativas. Bueno, digamos, vamos por más. Estamos dispuestos a más. Entonces, al movimiento clásico, agregarle el movimiento inverso, hagamos llegar otros pedidos. Nosotros hemos pasado por muchísimos momentos distintos en la Argentina, muchísimos momentos, buenísimos, malísimos, crisis, golpes militares, financieros, golpes de prensa, y ahí me detengo. Un punto con la prensa a la que estamos muy agradecidos que nos mantenga informados y agradecemos diariamente, pero también necesitamos pensar algo, plantear una alerta. Acá dice Miguel, tenemos más de 250 compañeros del equipo de salud infectados desde que empezó la pandemia. Esto es Miguel Leotine del Hospital Piñero. Esto es un dato concreto, 250 compañeros infectados. Entonces, esto es gravísimo. Bien, acá Bárbara Ranieri dice distancia física, no social. Exacto. Distancia del estar presente, pero hay presencia. ¿Sí? Entonces, respecto a los distintos momentos, y decía, ojo, ¿no? Tengamos una distancia para leer lo que escuchamos de la prensa. Pero tenemos que decir que últimamente se demostró algo que se ha venido trabajando en el psicoanálisis desde hace 130 años con distintas orientaciones, porque pasaron muchas cosas en 130 años y no estamos para nada igual que en el momento que habló Freud ni en el momento que habló Lacan. Han pasado muchas cosas por suerte y estamos ahora. Bien, pero hay algo que quedó ahora en evidencia, que la esencia del lazo social, en la esencia del lazo social también está la psicosis, también está la locura. Es decir, una cuestión es un movimiento ordenado por una posición, lo cual constituye lazos entre los seres hablantes. Y otra cuestión es lo que podemos decir presentaciones de un brote psicótico, donde no podemos mirar para otro lado. Es decir, es necesario interrogar, que haya lugar a todas las diversidades, pero que sean voces. Una cuestión son las voces, la diversidad de las voces, el disenso, el acuerdo y todo lo que quieran, y todo lo que queramos. Pero otra cuestión es lo que podemos llamar brote psicótico, es decir,
voces que no son voces, sino que son gritos, conjunto de personas sueltas que pueden reunirse en un lugar físico, sea una esquina, sea una plaza, sea cualquier cosa. Pero en la medida que es una reunión geográfica de personas sueltas, ahí estamos hablando de otra cosa que un movimiento o una manifestación con una posición. Por ejemplo, una colega, una muy querida colega que está en la reunión, seguramente nos acercó un video, envió un video donde había un conjunto de jóvenes, muy jóvenes, sacándose el barbijo, poniéndolo en el medio en un fuego y ir haciendo este rito de tirar el barbijo, reunirse, abrazarse, es decir, ir desoyendo la distancia sanitaria, desoyendo la necesidad del barbijo. Entonces, ¿esto cómo se llama? No podemos mirar para otro lado. Entonces, hay declaraciones individuales muy bizarras, donde de pronto, en un momento de un esfuerzo del orden que la ciencia está haciendo, miren que profesionales específicos ligados a la vacuna han dicho concretamente que se ha hecho en 9 meses lo que habitualmente se hace en 9 años. Es decir, están sometidos a una presión, valga el lapsus, opresión, en una presión feroz. Bien, y hagámosle escuchar a estos. El virus no existe, el virus es un invento. A ver, a esto llamo brote psicótico. El virus no existe, tiene además un nivel de contagio que parecería que es peor que las cepas a las que hemos estado acostumbrados en otros momentos. Que vuelve, que todavía no sabemos si hay una inmunización temporal o no la hay, etc. Bueno, entonces, no confundamos movimientos sociales que se dirigen a algún lugar que tiene que ver con la comunidad con un brote. Entonces, ¿qué nos encontramos en esos brotes? El odio suelto, el odio desenfrenado, la voracidad, comerme al adversario, comerme al que piensa distinto. Es como una oralidad suelta. El psicoanálisis nos enseña el enorme valor de la erótica. La erótica es diversa, es nuestra respuesta a lo que pasa en el mundo, con lo oral, con lo vocal, con la mirada, con lo anal, con lo uretral, con la diversidad. Pero esto es lo oral suelto, desenfrenado, de la mano, dicho literariamente, de la mano de lo oral desenfrenado, el odio. Y ahí, entonces, una oralidad suelta, tragarse al que dice barbijo, tragarse al que dice distancia social, entre nosotros, en la comunidad, acercarse sin barbijo a otro que tiene barbijo en la calle, no contemplando lo que está sosteniendo cada uno. Hay que tener mucho cuidado de no confundir los términos, no dar por movimiento social a la locura. La locura es propia, no la inventamos ahora, La locura estuvo siempre en el mundo, en lo social, lo estuvo siempre. Entonces hay que tener cuidado de qué pasiones se alimentan. Aquí me parece que de reojo leí algo. A ver,
Bueno, Norberto dice brotes psicóticos y canallas, sí. Y no sé si canalladas, no sé si en algún momento lo dijimos, pero le damos el estatuto de canalla, no un estatuto moral, sino un estatuto dentro del psicoanálisis. Canalla es aquel inmodificable, aquel que jamás podría rectificar una idea, una creencia, una decisión, reparar algo. Entonces sí, entonces, digamos, alguien que no es capaz de rectificar una posición, sí, queda de ese lado. Pau dice, estos son los que después llevan el virus a sus casas y dañan, sí, sí, a sus padres, a los abuelos, a los, digamos, a los grupos de más riesgo, desde ya. Sí, Pau. Viviana dice, la libertad como ideal está generando movimientos de masa que no están del lado de la vida, claro. Entonces tenemos, ¿qué decimos desde el psicoanálisis? La masa, todos pegados, indiscriminados, haciendo exactamente lo mismo, o del otro lado, todos desunidos, gritando aberraciones. Bueno, entonces, los desconectados, y ahí decimos la locura misma, el caos suelto, el odio suelto, o todos siendo uno solo, con la masa. En estos dos extremos, hoy me dediqué a la locura, pero también tenemos la ceguera de la masa, por supuesto, por supuesto. Sí, Viviana. Y Mambel. Manuel. Ay, perdón, Manuel, digamos, canallada, en muchos casos, reafirma Manuel, sí, exactamente. Por eso es que dejémonos tocar por el momento, que es decir, afectar y hacer algo. No dar identidad ni política ni partidaria a lo que es locura en el sentido de todos desunidos y vociferando. Es muy importante también poder tener una distancia respecto del periodismo que en la desesperación, en principio digámoslo así, larga noticias que no están comprobadas, pero además también noticias sin distancia. A estos grupos, a que se le dé la prensa y se nombre un grupo que además es minoritario, pero que se le dé el lugar de movimiento a la locura de el virus no existe y danzar alrededor a la quema de los barbijos, bueno, eso es una irresponsabilidad. Entonces, digámoslo al periodismo, que por favor se tome tiempo hasta ver qué categoría le da a un determinado hecho y tomémonos nosotros tiempo para no ir ciegamente a sancionar como movimiento el caos. El caos queda del lado de la locura. Nosotros portamos el caos. Nosotros tenemos distintos órdenes como humanos. Sí, lo ordenado, sí, lo caótico, sí, lo loco. Si hay algo que nos interesa poder decir es que nosotros no sostenemos que los locos están en el manicomio, que los locos son los otros. No. La locura, en alguna medida, para cada uno. Esto es una ética determinada. Los locos no son nosotros, son todos. Pero esta locura de cada uno se presenta distinto en distintos momentos. Acá estamos viendo que hay movimientos que quedan del lado de un brote psicótico, desdiciendo lo que la ciencia está trabajando y jugándose la vida para poder afirmar algo y no lo puede hacer aún. Bueno,
Entonces, podemos... ¿Qué pasa con lo descolgado de lo social? Lo descolgado de lo social, los individuos reunidos solo espacialmente, pero no por lazos. Eso queda del lado de la locura. Eso no es político, eso no es partidario, eso es locura. Locura. Y la sanción que realicemos como comunidad de esto ya es responsabilidad nuestra. Por eso digo, no sancionemos movimiento político ni partidario. No, locura. Esto es de lo humano y se presenta, a veces se presenta, qué lástima, en este momento, sí, cuando necesitamos todos estar más juntos que nunca. Bueno, pero hay lo que hay. Si se presenta, hay que hacer algo ahora. Entonces, ¿cómo sancionemos? Ya es una cuestión de cada uno. Bien. No se está, en términos además de manifestaciones sociales, ya que está Pau acá, las manifestaciones numéricamente del mismo orden en Estados Unidos son, bueno, más grande Estados Unidos, más grandes esas manifestaciones, distintas que las de acá, numéricamente, desde ya. Y bueno, también del lado de la locura. Pero también tenemos que decir que con el gran inconveniente en Estados Unidos y acá, cuando la cuestión se partidiza, acá es la salud de la humanidad la que está en juego, la salud de todo el pueblo, no de algunos. Acá está la cuestión de la salud en juego. En Estados Unidos, también en todos los países del mundo, obviamente. Entonces, a ver, acá, Noelia Bosca nos dice, estamos viendo presentaciones de la estupidez, se pregunta. Como el no tomar en cuenta las consecuencias, claro. Para el psicoanálisis, no tomar en cuenta las consecuencias es un modo de hablar de la ceguera. ¿Qué dice Pau Fabro? Época, inmunología encierra una ceguera. Se repele todo lo que es extraño. ¿Sí? Sí. El rechazo a lo extraño es una de las características de lo humano. Acá, sí, estamos luchando contra algo extraño. La enfermedad es extraña al humano siempre. Estamos, pero hay que alojar lo extraño para tratarlo. Ahí está la ciencia, ahí está el cuidado de todos nosotros. Tratar lo extraño que es el virus. Acá dice Silvia Solómonov, ¿cuál es el algo que puede hacer el psicoanálisis? Tampoco tenido en cuenta en la política sanitaria en estas circunstancias. Bueno, yo no creo que esté tampoco tomado en cuenta, ¿eh? No. Creo que tenemos que tomar más lugar, pero no es que está poco tenido en cuenta y diría que una de las cosas que tiene el sentido de esta charla, esta conversación, por ejemplo, es dos movimientos. Un movimiento es avanzar hacia la propia responsabilidad. Nosotros dijimos que respecto de las normas, uno las puede obedecer y se las está arreglando moralmente. Ahora, respecto de esas mismas normas, las puede elegir, y ahí estamos en el campo de la ética para el psicoanálisis. Bueno, entonces invitarnos mucho más enfáticamente a elegir las normas con las que nos cuidamos.
Estas normas no nos sojuzgan. Elegir la norma. Si no se la puede elegir, se la obedecerá. Pero la cuestión es cuidar y cuidarnos. Esto por un lado es una de las cuestiones. Y la otra es potenciar el movimiento inverso, pero como movimiento inverso, como fuerza de aporte para que venga algo más estricto, porque la verdad que no nos estamos cuidando bien. Algunos sí y muchos no. Algunos sí, mucha parte, una gran parte de la comunidad sí y otros no, pero tenemos que cuidarnos todos. Los números pueden ser feroces. Entonces, bueno, hay que tomar la locura, identificarla, porque con la locura no nos salvamos. Es decir, sí, con la posibilidad de reunirnos, y hacer algo juntos. Sergio nos dice, el periodismo es cómplice de estos grupos, ¿sí? Es decir, podemos decir, el problema del periodismo es el mercado, ¿no? ¿Qué vende? Vende una tragedia, hay muchas cosas que venden más allá de los vicios partidarios del periodismo. ¿Cuál es el periodismo más interesante? Valga el lapsus con inteligente. El periodismo más interesante es el independiente, el que puede decir sí, no, en fin, desprendido de los partidos políticos. No pasa. Podemos saber que tal tiene tal filiación, el otro tal, y hay partidismo. Entonces, ese partidismo no nos conviene. El periodismo interesante es el que toma una tercera posición y tiene la distancia que le damos prestada desde el psicoanálisis, esa distancia para poder acordar o no acordar con cada una de las cosas que están pasando, pero no acordar partidariamente. Acá dice Andrea Bárcena, es interesante, eso es una minoridad, hay mucha gente orientada al cuidado de sí y del otro. Exactamente. Podemos decir que la mayoría está orientada. Entonces hoy nos dirigimos a esas minorías desorientadas. Sí, exactamente, Andrea. Sí. Silvina dice, la irresponsabilidad en nombre de la libertad de los medios de comunicación. Claro, una cuestión es la libertad y otra cuestión es la irresponsabilidad. Exactamente. La libertad es que nadie pueda decirme lo que tengo que decir. Pero eso que tengo que decir tiene que estar verificado. Tiene que ser una posición, no una alianza partidista. Entonces, acá dice Pau, la utilización política en Estados Unidos ha dirigido a politizar la vida y en consecuencia la muerte. Sí, exactamente es así, Pau. Esto no es solo de Estados Unidos, nosotros también hoy podría ser la tercera cuestión que lanzamos en este espacio, ¿no? Una alerta. La vida, cuidemos la vida, cuidemos la vida. Miguel dice renegación. Sí, sí, sí. Digamos, renegar respecto de la importancia de la vida. Entonces, una de las propuestas es, tengamos distancia para leer las manifestaciones.
tengamos el ojo para ubicar cuando se trata de la locura, de no poder cuidarnos, cuando se trata del odio suelto. Entonces, un conjunto donde cada uno está desligado de los otros. Quizás de las otras veces que están dentro de la ciencia y hablan de otros móviles sin negar la realidad. Evidencian. Bueno, a ver, no sé si entendí la pregunta, pero me parece que eso es parte de la lectura. Me parece hablar, hay que tener una posición ajustada, más que estar conducidos por la sospecha, sino que la distancia para la lectura es lo que nos permita ver lo que sirve y lo que no sirve, a lo que hay que decir que sí y a lo que hay que decir que no. Pero una cosa es avanzar de la mano de la sospecha y otra disponiendo de la distancia, punto de exterioridad, para volver a entrar a la escena y leer los hechos. Acá Norberto dice, el montón de inmundicias, en él se ve una de las fases de la dimensión humana, sí, que convendría no desconocer. Por eso dije al principio, Norberto, lo dice Lacan, esto lo dice Lacan en el seminario 7. Por eso, al principio de la reunión de hoy dije, sí, hoy vamos a hablar de otra entrada por el amor, que es comunidad, que es cuidarnos, que es lo colectivo, pero sin ingenuidad, sin desconocer la potencia del mal en el humano, sin desconocer las oscuridades humanas, que las tenemos todos los días a la vista. Entonces, este es un momento para martillar contra el exceso de individualismo. Es un momento para no armar bandos. Es un momento para no partidizarse. Se escucharon voces con gritos criminales, los mataremos, etcétera, disparates, locura, odio suelto. Bien, entonces, todos somos un colectivo, donde cada uno tiene que inventarse a sí mismo en la vida. Uno se va reconociendo, lo estamos trabajando mucho en la fundación, nos vamos reconociendo, y así va entrando también el reconocimiento del otro. Así sabemos del sí mismo de cada uno y del otro. Así se constituye la alteridad. Bueno, todo movimiento social, movimiento de lo personal, cambiándonos, mutándonos en el camino de la vida, ¿no? Nos reconocemos al otro, hay mutaciones, ¿sí? Hay que seguirlas. Nunca hay una imagen total social, ni una imagen totalizadora de nosotros mismos. Son imágenes discontinuas que se van creando. Va apareciendo el otro, vamos apareciendo nosotros.
Cuanto menos fantasmatizado está nuestra relación con el otro, más claramente nos encontramos con la singularidad del otro. Ahí, a eso decimos alteridad. No el otro que es el perchero de nuestras buenas o malas imágenes colgadas en el perchero del otro. No, sacamos esas, que es de nuestra cosecha. Las sacamos, entonces, ¿qué aparece? El otro. Grandes descubrimientos. Entonces, constituir esta imagen nuestra y el descubrimiento del otro, y entonces la posibilidad de un nosotros verdadero, no naif, no ingenuo, verdadero, con lo oscuro y lo no oscuro, con el amor y la oscuridad. Para los que les interesa el trabajo con el reconocimiento de sí, la alteridad, háganos saber, diríjanse a la Fundación. Los miércoles estamos trabajando 15:30 esto, que es un tema que nos interesa muchísimo, ¿no? Acá, bueno, Silvia Adra dice que tiene miedo en este momento. Yo diría que cambiemos el miedo por el cuidado. Ahí donde aparece el miedo, llamémonos al encuentro con nosotros mismos, a nuestra presencia y decir, a ver, ¿qué le agrego a mi cuidado en vez del miedo? Pau Fabro dice, en Santa Fe volvemos atrás con la cuarentena, consecuencia del rechazo a la otredad y la extrañeza. Y sí, y es lo que está pasando, que es lo que está pasando en el mundo. Por eso es que, vamos, dispongámonos a hacer algo más. Norberto dice, existe una coincidencia entre el neoliberalismo y lo mortífero. Bueno, esto es un punto importante. Hay que tomar la cuestión de teoría política en juego. El neoliberalismo son las versiones actuales del liberalismo en todo el mundo, desde ya. Tenemos que interrogar el estatuto del individualismo, que es un factor que es consecuencia y fundamento de la competencia. Entonces, acá estamos diciendo el individualismo, sí, obstaculizar el individualismo es lo que necesitamos para hacer con otros. Existe, esto ya lo leí, ¿por qué no miramos a quienes ya pasaron? ¿Por lo desconocido? A ver, Pau, ¿por qué no miramos? Digamos, sí, me parece que este es un momento para que lo global no sea una palabra, para mirar lo que pasó en otros lugares, para mirar lo que pasó en otros lugares, para aprender con otros, para aprender de los otros recorridos. Todos, de un modo o de otro, estamos tropezando con las mismas piedras. La ciencia, fíjense qué momento para la ciencia. La ciencia es el nombre, la ciencia contemporánea es el nombre de un saber renovable, donde va permanentemente corriendo su saber de frontera, su borde, planteando algo nuevo, va corriendo el borde del saber, va ampliando lo que sabe. Pero en este momento, con este virus, que se despliega a una velocidad insoportable y de modos diversos, no da tiempo a que la ciencia tenga respuestas certeras. No da tiempo.
quiere decir que hay una conmoción en este momento del lugar del saber. La ciencia tiene que decir no sé muchas veces. Hay muchas cosas que no están pudiendo ser afirmadas aún. Estamos camino a la vacuna, pero todavía no nos estamos dando la vacuna. Necesitamos esperar el tiempo que la ciencia necesita para que esto esté verificado, no en los términos en los que históricamente se verificaron las vacunas a lo largo de añares. Bueno, esta verificación será distinta. Vamos a ver qué hacemos con esto, vamos a ver qué pasa con esto. Los tiempos de verificación han sido distintos. La comunidad le pide a la ciencia lo que no puede responder. Le está pidiendo a los médicos la vida, a los enfermeros, a todas las especialidades. Estamos pidiendo demasiado. Necesitamos hacer algo más como comunidad. Este es un momento de gran responsabilidad. La responsabilidad se juega en lo que dijimos, se juega en el poder guardar la distancia, entrar y proponer. Proponemos más ajuste, proponemos más responsabilidad para cada uno, proponemos endurecimiento de las normas. Cada uno puede proponer lo que quiera. Esa es mi propuesta, pero es importante que cada uno se acerque con lo que propone. Entonces, nos encontramos con manifestaciones, grupos jóvenes. Ojo, los jóvenes también ahora. Antes arrancamos con que solamente la tercera y la cuarta edad estaba en grave peligro. No es verdad, no es lo que los hechos dijeron. No, murió gente joven, muy joven. A ver, Miguel dice, la fuerza de la necesidad de los individuos, de lo gregario, es inverso a la posibilidad de construir. El otro está donde el otro está incluido, sí. En realidad, a eso nos a incluirnos sin ingenuidad, salir juntos. Vean ese video que nos mandó la colega, es feroz. Entonces, bien, nos hemos quedado sin tiempo, vez a vez, vamos tomándolo radicalmente de esta semana, vamos retomando vueltas, amor, diversidades. Hoy es un llamado a poner más, cada uno de nosotros como ciudadanos, poner más. Bien, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias por las intervenciones estupendas, como siempre. Hasta el lunes que viene.